miren, quisiera primeramente iniciar comentando lo que todo el mundo ha dicho sobre la reforma educativa. Digo todo el mundo porque el magisterio se encuentra regado en toda la República, y bueno, nosotros lo que hemos sostenido de esta reforma educativa mesiánica, que no es educativa primeramente, sino es una reforma administrativa, o mejor dicho, es fundamentalmente laboral. Esta reforma no beneficia a la educación pública, al contrario, nosotros sostenemos que la reforma afecta su carácter público y su carácter laico, y tenemos argumentos para sostener lo que afirmamos. Lo hemos dicho a través de toda nuestra propaganda, todo de nuestro discurso, en todos los espacios, foros donde hemos participado, se ha sostenido que no es una reforma educativa. No es una reforma educativa, que no se pretende modificar los planes ni programas de estudio, ni se habla de la transformación de la currícula o de enfoques, métodos. Todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo está de lado, pero eso sí, se habla de otros ajustes a la nómina, ajustes al presupuesto, ajustes a la forma en que viene trabajando el magisterio. Lo segundo que nosotros queremos resaltar es que esta reforma está inscrita dentro del marco de todas las reformas estructurales que este gobierno pues ha impulsado a través del arribo del presidente Peña Nieto, y que es una reforma que está impuesta, está dirigida, tiene dedicatoria por parte de los organismos internacionales. Desde esas esferas de poder se han dictado políticas públicas que tienen que ver con los servicios, la medicina, la educación, los bienes sociales, que se tratan ahora de convertirlos ya no en un bien social, sino en un bien comercial. Y la educación, en ese sentido, bajo esta óptica, se convierte en una mercancía. En una mercancía que busca comprarse o venderse en el juego libre del mercado. Es lo que nosotros sostenemos, que es una reforma pues diseñada por los organismos internacionales, y por lo tanto sostenemos que es una reforma neoliberal, con todas las características que tiene el neoliberalismo, con su carácter capitalista, burgués, oligarca, imperialista, transnacional. Eso es lo que nosotros decimos. Y que finalmente ellos ven a la educación como un productivo, un redituable negocio. Nos sostenemos que la educación para ellos constituye un campo fértil donde sus inversiones les pueden generar pues ganancias. Nosotros sostenemos que en el sistema actual hegemónico que hay en nuestro continente y a escala mundial, la educación pierde su sentido social y se convierte en una mercancía. Y en ese sentido, el interés del capital pues es la ganancia. Entonces ellos ven a la educación como algo que les va a redituar beneficios económicos. Y esto pues trastoca pues el sentido social que hasta hace algunas décadas en nuestro país había representado la educación pública. Nosotros decimos que esa reforma tampoco es una reforma nacional o que tenga un carácter propio de nuestro sistema político, sino que es una reforma trasladada de otras experiencias en otros países hacia el ámbito de nuestra República Mexicana. Esta situación no la sostenemos nada más nosotros. Varios autores, especialistas que han revisado la educación a nivel internacional, pues señalan que estas políticas pues han sido sacadas del cesto de la basura de las políticas neoliberales. Es el caso de Manuel Pérez Rocha, de Dayan Ravich, que fue una funcionaria que estuvo colaborando en el gobierno de George Bush padre. Ella fue la encargada de implementar medidas tendientes a fortalecer una política educativa neoliberal
Y después esta especialista, después de haber experimentado y haber visto los resultados, el impacto social, el impacto educativo que tuvieron estas medidas en Estados Unidos y en Chile, porque ella analiza los dos casos, el caso que conocemos todos de Chile, donde se impuso un sistema educativo a partir de una dictadura militar, o sea, no con un consenso social, sino con una imposición militar. Y bueno, después en Estados Unidos, que es el país típicamente capitalista, después de ver el fracaso o ver a dónde llevó este tipo de políticas, pues ella después reconoce que esas políticas pues deterioraron ya el de por sí sistema educativo público, que ya estaba deteriorado, pues se agudizó más la situación. Ella ahora es crítica y analista de las políticas neoliberales, sobre todo en nuestro continente. ¿Por qué es atractivo para el sistema neoliberal el rubro educativo? Pues porque tendríamos que revisar los datos que el propio INEGI da. Hace unos meses, el INEGI, después de haber hecho el censo en las escuelas públicas, pues nos dice que existen en nuestro país alrededor de 207.682 escuelas públicas. En estas escuelas asisten 25 millones de alumnos. Nada más estamos hablando de educación pública y básica, ¿sí? Lo que sería preescolar, primaria, secundaria, nivel básico. Y de estos 25 millones de alumnos son atendidos por alrededor de 2 millones de trabajadores de la educación, entre maestros, directivos, funcionarios, pues la gente que hace la limpieza de las escuelas, todo el personal. 2 millones es la planta laboral que tiene la Secretaría de Educación Pública. O sea, es un monstruo, ¿no? Entonces eso se constituye un campo fértil de inversión, ¿sí? O sea, pensemos con una mirada empresarial, cómo lo vería un gerente, cómo lo vería un inversionista. Es decir, tienes este potencial humano, este potencial donde puedes invertir, donde puedes y te va a generar ganancia. Entonces, ahí se convierte en un terreno muy atractivo para la inversión privada, ¿sí? Entonces, por eso es atractivo la oferta educativa que el gobierno hace ahora al tratar de buscar. Y entonces, al revisar la educación pública, nos encontramos que también tiene el sindicato más grande de América Latina. Si hay 2 millones de trabajadores, imagínense un sindicato con esa nómina, con esa matrícula de trabajadores, pues es un sindicato poderosísimo. Y ahí estaba pues una persona que en este momento les estorbaba, que había servido al sistema, pero para las nuevas condiciones, los nuevos enfoques neoliberales, ahora se convirtió en un obstáculo. Con tanto poder que tenía el Bester Gordillo, pues había que removerla. Había que removerla, pero no había que destruir la estructura corporativa del propio sindicato. Simplemente adecuarla a las nuevas condiciones, poner de rodillas al sindicato. Tan es así que el nuevo secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre, pues está aceptando todas las medidas que el Estado mexicano le ha generado. Esa es la expresión. Y él, pues es una gente nombrada por el Bester Gordillo. O sea, eso es públicamente conocido. No es producto de un consenso sindical que lo haya llevado allá. Él es parte de ese equipo, pero ahora o se doblega o acata esta situación o va a correr la mala suerte de su jefa, ¿no? En el caso de Bester Gordillo. Entonces, había que quitar este control, ese poder, que, como le llamaban ahora, como decían la gente, estos poderes fácticos, ¿no? Que tanto llamaron a la opinión pública en su momento de la detención del Bester Gordillo. Había que removerlo. ¿Para qué? Pues para poder modificar las condiciones laborales del magisterio. Se quita al representante sindical, que bueno, que no nos representaba, pero que de alguna manera constituía pues un personaje importante, y después se da paso a la modificación primero constitucional en el artículo 3 y 73, y después de todos los demás ajustes jurídicos
a la normatividad o legalidad que existía en ese momento, que significa pues la reforma educativa y sus leyes secundarias. ¿Sí? Después de esta reforma, lo que buscó es convertir a los trabajadores de la educación, que teníamos ciertas condiciones laborales, derechos conquistados, tanto laboral, profesional, sindicalmente, de un plumazo desaparecieron. Hoy los maestros ya no estamos dentro del artículo 123 en su apartado B, ya no pertenecemos a la burocracia general de este país, somos trabajadores de excepción, con nuevas condiciones de trabajo, sin los derechos que teníamos los hemos perdido. Todavía no acabamos de salir del azoro que esta situación causó, y todavía muchos compañeros sienten que estamos todavía igual cuando las condiciones legales, jurídicas, ya cambiaron. Esto se da pues en ese momento, y bueno, esto sirve pues para permitir adecuarlas, decíamos nosotros, a la inversión privada y a todo ello. Y bueno, esto fue acompañado además por una campaña mediática enorme, o sea, como usted decía hace rato, en los medios de comunicación, donde se fue denostando el papel del magisterio y se nos ha hecho responsables de la crisis educativa, del fracaso educativo, cuando los maestros no somos los que hemos hecho la política educativa de este país, han sido los gobiernos, ha sido el Estado, ¿sí? El magisterio se ha contribuido como trabajador, como todos los trabajadores de este país han contribuido a consolidar este país, y bueno, el papel del maestro, dígase lo que se diga, le dio identidad a este país. Sin la participación del magisterio nacional históricamente, no habría la conciencia nacional que se tiene en este momento. Decimos, ya existe la cobertura al 100% en la educación básica, está consolidado un sistema educativo enorme, etcétera, etcétera, pero ahora esa situación construida, creada a través de décadas, pues ya tiene que modificarse para ponerse al servicio del gran capital. Es lo que nosotros sostenemos. Y bueno, aquí entonces se modifican las condiciones laborales, se modifican las condiciones en que vienen funcionando las escuelas, y encontramos varias características nosotros. Nosotros vemos que esta situación de desmantelamiento del sindicato y de educación pública pues lleva a varios efectos que tal vez mi compañero Felipe quiera abordar de manera mucho más general. Yo nada más los voy a enumerar rápidamente, no sé el tiempo como andemos por ahí. ¿Cómo? Vamos bien. Bueno, pues digamos que una de las características es que se tiende a la privatización de la educación. Se tiende. Y la privatización no significa únicamente lo que igualmente los medios han estado publicitando, que es la cuestión de que las familias no aporten cuotas a las escuelas. Eso es una cortina de humo, que lo que esconde en realidad es la difusión o el desarrollo de infinidad de escuelas, nosotros le llamamos patito, donde es posible sacar un certificado en un semestre, un certificado de educación primaria, de educación secundaria o hasta de prepa, ¿sí? Se puede obtener el certificado de primaria con un examen, el de secundaria igual, el de preparatoria, la licenciatura, a través de los exámenes del famoso Ceneval, y uno se puede ir acreditando y ir obteniendo sus títulos. Pues yo creo que hasta llegar a ser secretario de Educación Pública, pues a través de esta carrera que se pudiera hacer en este tipo de escuelas, vertiginosa, se llegaría rápidamente a tener este tipo de títulos, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos la privatización, pero además nos parece absurdo, incongruente, que se plantee una evaluación, una revisión de los maestros, de lo que están impartiendo, se les critique tanto, pero este tipo de escuelas no se plantea eso. No se revise quiénes son los que están ahí impartiendo, que además debemos decir son trabajadores asalariados, explotados también, y que además le generan pues mucha ganancia, ¿no? a los dueños de este tipo de escuelas, ¿sí? Porque no son nada baratos los exámenes que cobran, ¿sí? Entonces ahí vemos un rasgo de la privatización, que va más para allá. Nosotros pensamos que el descrédito de la educación pública lleva como una consecuencia el fortalecimiento de la educación privada, ¿sí? Claro. Lo que se busca es, ¿quieres una educación de calidad? Paga por ella, ¿sí? Y entonces pues nosotros vemos que hay un desprestigio, se busca un desprestigio de la educación pública en beneficio de la educación privada, ¿sí? Eso es lo que... También otra de las características es que nosotros vemos que en la implementación de la reforma educativa
se está dando mucha improvisación, se da mucha improvisación en estos momentos. Tenemos el caso nosotros de la situación de la crítica al examen enlace. Ya con este nuevo gobierno, con esta nueva administración educativa, se critica el examen enlace y se anula, se quita, se dice, ya no sirve, cumplió su función y ya. Sin embargo, el sistema educativo ahora ya no retoma enlace, pero establece exámenes de recuperación. Los chicos que vayan reprobando pueden presentar exámenes de recuperación a lo largo del ciclo escolar hasta el cuarto periodo, hasta el cuarto bimestre, para poder acreditar las materias que van reprobando. Es un examen de recuperación. Se establece un examen final en este cierre del ciclo escolar, va a haber un examen final que va a servir también para calificar o para buscar evitar que el alumno repruebe. Se establece un examen general de conocimientos. Si un alumno reprobó el examen, los exámenes normales o su trayecto formativo a lo largo del ciclo escolar, y además reprobó los exámenes de recuperación y después los exámenes finales, bueno, se le ofrece al alumno un examen global, un examen general de conocimientos, que si lo aprueba, acredita todo el ciclo escolar. Y si todavía eso no es suficiente, bueno, están los exámenes extraordinarios, en el caso de educación secundaria. Es decir, exámenes. O sea, no se habla de una formación integral del alumno, sino una simple mecánica de aplicar los exámenes y a partir de ahí medir el conocimiento del alumno. Cuando nosotros como educadores, como trabajadores de la educación, no medimos cotidianamente el avance de un alumno en aplicar un examen. Para nosotros es un instrumento, nada más, un referente, pero no lo es todo. Nosotros consideramos la actitud del alumno, ¿sí?, la colaboración con sus compañeros, el trabajo de equipo, la participación, la creatividad, las tareas que realiza, o sea, un sinnúmero de elementos que muchas veces no los tenemos sistematizados, pero que los manejamos de manera cotidiana. Y somos además evaluados también, los padres de familia, los alumnos nos van dando un valor, ¿no? Yo aquí dejaría así, de manera así, este bosquejo general de lo que vemos nosotros, que es el impacto, y que sí, de alguna manera esta reforma educativa, yo quisiera terminar diciendo que se convirtió en una inquisición del magisterio, una inquisición de la educación pública. Gracias. Muchas gracias.